Con esto damos por iniciada la segunda sesión, en la cual estamos planificados revisar exenciones. También vamos a revisar la reimportación y devolución de mercancías, la transferencia de dominio dentro del derecho tributario aduanero, las operaciones aduaneras, cómo se efectúa una declaración aduanera, el momento oportuno de la declaración aduanera, los efectos jurídicos que tiene la declaración aduanera, que también se los enumeró ya en la clase anterior, que pues una vez que observen el video de la clase, pues seguramente les quedará mucho más claro. Y obviamente el control aduanero anterior y posterior que vamos a revisar en esta clase. Mucho de esto ustedes seguramente ya lo sabrán, a efectos de que están siguiendo una carrera en comercio exterior. Y pues cualquier pregunta, cualquier duda, pues bienvenida. Asimismo, cualquier comentario dentro de la clase. Bueno, vamos a empezar con las exenciones a la obligación tributaria aduanera. ¿Qué elementos están exentos? Una exención, ¿qué es? Una exención es que cuando hay un hecho generador, el hecho generador que se revisará, se revisó en la clase anterior, el hecho generador es el momento en el que nace la obligación tributaria aduanera. Entonces, nace la obligación tributaria aduanera y posteriormente se empieza a deducir una base imponible, ¿ok? Tenemos una base imponible que una vez que ocurre el hecho generador, empezamos al cálculo de la base imponible y sobre esta base imponible se calculará el tributo o el arancel a cancelar y esa será nuestra obligación aduanera. Ese es el núcleo de nuestra obligación, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo que cancelar? Cuando sí tengo que pagar un tributo, un arancel, pero por ley me es exento. Es decir, sí tengo que pagar, pero por ley o por un beneficio arancelario tributario, la ley me dice, tú no vas a cancelar tal impuesto porque te beneficio de este incentivo tributario, tributario aduanero en este caso, para que tú no tengas que cancelar esta obligación. Sin embargo, eso no quiere decir que no nazca la obligación, que no tengamos un hecho generador o que no sea exigible esta obligación. Lo único que ocurre es que después de todos los pasitos que tenemos, desde que ingresa la mercancía, se la declara, existe el hecho generador, existe el nacimiento de la obligación, es exigible al momento en que el Estado me exige el pago, el cumplimiento de la obligación, el mismo Estado es el que me da por norma legal una exención y me dice, ok, tú tenías que pagar este tributo por este beneficio, tú no lo vas a tener que cancelar. Eso es básicamente una exención. ¿Cuáles son las exenciones personales del viajero? El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador nos preceptúa que tenemos exenciones por vía terrestre y exenciones por vía aérea. A efectos de que ustedes puedan cumplimentar su deber, su primer deber, revisaremos sucintamente las exenciones por efectos personales del viajero, recordándoles que el deber es únicamente por vía aérea, que es una de las vías en las que más control se ejerce, tanto en el aeropuerto de Guayaquil como en el aeropuerto de Quito, los cuales son puntos de control aduanero de gran importancia en vía aérea, toda vez que actualmente el aeropuerto de La Tacunga está operativo de Cotopaxi, pero tiene ciertas restricciones para vuelos internacionales de pasajeros, más no de carga. En carga sí tienen un control aduanero mucho más riguroso, pero no estamos hablando de carga en este momento exacto, sino de pasajeros. ¿Cuáles son estas exenciones? Pues las pueden consultar en el Servicio Nacional de Aduanas, que básicamente son prendas de vestir, artículos personales como artículos de baño, shampoo, jabón, una rasuradora, etcétera, elementos en general de aseo personal, todas nuestras pertenencias que no sean con objeto de comercio, como por ejemplo si me llevo mi teléfono celular, mi computador, me llevo mi joyería, relojes, cadenas, etcétera. Esto no será parte no será considerado como mercancía que la ingreso yo como viajero al país, sino que son considerados como efectos personales del viajero, tal como su nombre lo indica. Dentro de estas exenciones, tenemos también elementos que si bien no eran efectos personales cuando salimos de territorio,
sí se consideran efectos personales por el uso que les vamos a dar cuando ingresamos a territorio. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, si yo puedo traer o no puedo traer teléfonos celulares hoy, que está muy de moda, que seguramente entre sus contactos, o incluso tal vez ustedes ya lo hicieron, está muy de moda vender espacio o vender cupos en las maletas de los viajeros. Últimamente, muchos viajeros están vendiendo cupos o están trayendo encargos de personas conocidas, de amigos, de familiares, y cobran un determinado valor por este cupo. ¿Por qué estas personas se arriesgan a esto? Pues bien, porque están haciendo uso, o en otras palabras más jurídicas, están haciendo un tentativo abuso de las exenciones que nos da la ley aduanera, en este caso el régimen aduanero para los efectos personales del viajero. Esto es, por ejemplo, que yo puedo traer un aparato electrónico, llámese una computadora portátil, nueva, y también puedo traer una usada. ¿Por qué? Porque se supone, o la ley, el legislador entiende, que cuando yo salí del país, me pude llevar mi computadora viejita y viajé a Estados Unidos, me fui a Miami, vi una computadora que me llamó la atención y dije, ok, es el momento de comprármela porque en mi país me cuesta un poco más, me la compro y obviamente no puedo dejar botada esa computadora fuera del país. Me sirve, todavía funciona, tiene mis archivos y demás. Puedo retornar con la misma computadora que me fui y adicionalmente puedo traer otra computadora adicional. Lo mismo ocurre con los teléfonos celulares. Es muy común que se viaje con el teléfono que estoy usando en este momento y después del viaje me animo por un teléfono celular en Estados Unidos o en cualquiera que sea mi destino. Puedo ingresar con un teléfono celular nuevo. Esto, valga la aclaración, en el tema este puntual que les topé de la gente que está vendiendo sus cupos de efectos personales del viajero, acarrea en una infracción tributaria que la veremos en la última unidad, que incluso puede llegar a tener una infracción, una sanción penal, siempre que se superen ciertos límites económicos, recordando pues la función controladora y recaudadora del Servicio Nacional de Aduanas. Estos sucintamente son parte de las exenciones. Ustedes, a efectos de que realicen su deber, revisarán todas y cada una de las exenciones de efectos personales del viajero que se preceptúa el Servicio Nacional de Aduanas. Para esto elaborarán un cuadro, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, que les permita a ustedes conocer a plenitud todos los efectos personales del viajero, para que el momento que ustedes salgan del país o retornen al país, tengan 100% claro lo que pueden ingresar y lo que no pueden ingresar como efectos personales del viajero sin pagar impuestos. Continuamos con la reimportación y devolución de mercancías. La devolución total o parcial al exterior de aquellas mercancías importadas a consumo está libre del pago de tributos, excepto de las tasas por servicios, según se reglamente por parte del Servicio Nacional de Aduanas. La reimportación, por su parte, es que se devuelva en el mismo estado la mercancía que ingresó a territorio aduanero ecuatoriano, estando exenta esta reimportación del pago de tributos y obviamente no está exenta del pago de los servicios y tasas que se realizan a través del Servicio Nacional de Aduanas. Esto puede ser, llámese el depósito temporal, el pagos por control de aforo y demás servicios aduaneros que haya prestado el Servicio Nacional de Aduanas para que la mercancía se encuentre en territorio. Vamos también a revisar el Código Orgánico de la Producción, que en su artículo 26 nos recoge la reimportación y la devolución de mercancías. Artículo 126, perdón, creo que les dije 26. El artículo 126 básicamente nos señala lo que ya hemos visto en esta definición,
¿Cuándo ocurre la reimportación de mercancías? Cuando por algún elemento faltante tanto en la declaración aduanera o cuando por algún error u omisión del importador no se puede ingresar la mercancía, llámese, no se puede desaduanizar la mercancía, entonces, ¿cuál es la opción que le queda al importador? O bien renunciar a esta mercancía y perderla, o bien acogerse al régimen de reimportación para que no se le graben tributos, o bien también entramos al régimen de reimportación cuando por internación temporal ha estado un determinado producto en territorio ecuatoriano ha salido del control primario a zona secundaria y se revuelve en exactamente el mismo estado sin que el producto se quede en el país y asimismo que el producto no sufra ningún cambio ni ningún tipo de modificación en territorio. Ahora bien, hablaremos de la transferencia de dominio. Cuando las mercancías importadas con exención total o parcial de tributos pueden ser o no pueden ser objetos de transferencia de dominio. Para esto necesitamos una autorización previa del Servicio Nacional de Aduanas, en donde normalmente se aceptará y se dirá, ok, tu mercancía es susceptible de transferencia de dominio porque ha cumplido todos los preceptos legales y aduaneros para ser transferida, o en su caso no puede ser transferida sin que esto sea una prohibición. ¿Por qué no puede ser transferida? Porque no has cumplido con todos los preceptos legales y aduaneros. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso para poder transferir el dominio de mi mercancía? Pues tengo que cumplir con el pago de ciertos tributos, de los cuales en un primer momento yo estaba exento, pero para poder transferir el dominio tengo que cancelarlos porque perdería la exención. El primer caso es el libre de pago de tributos luego de transcurridos 5 años contados desde la fecha en que se otorgó el beneficio. El principal ejemplo que tenemos dentro del punto A es cuando hacemos uso de un carnet de discapacidad que se puso tan de moda hace un par de meses, que yo adquiero un vehículo con el carnet de discapacidad, lo traigo, por ejemplo, hablemos de un vehículo 4x4, me traigo una Toyota Fortuner en $29,000, libre de aranceles, libre de impuestos, con el 100% de exoneración en vista de mi carnet de discapacidad. Me traigo mi Toyota, la uso durante 5 años y a los 5 años, por mandato legal, a los 5 años yo tengo plena libertad de poderla vender a cualquier persona sin tener que pagar ningún arancel ni ningún tributo adicional, salvo el nuevo dueño tendrá que pagar pues obviamente los impuestos correspondientes a la transferencia de dominio, pero que son muy aparte del tema aduanero. El segundo caso, que antes de transcurridos estos 5 años, puedo transferir el dominio previo el pago de las alícuotas mensuales, tomando en cuenta la parte proporcional que falte para completar dicho plazo. Traigo mi Toyota Fortuner del 2021 y no espero hasta el 2026, sino que por alguna emergencia, por desconocimiento o simplemente porque necesito venderla y comprarme otro, tengo que pagar el tributo proporcional al tiempo que falta. Por ejemplo, la vendo de aquí en 3 años, me faltan 2 años, se hace un recálculo de los impuestos que yo tenía que pagar cuando traje el vehículo. Por ejemplo, un vehículo de esa naturaleza llega entre unos 30 a $33,000, 100% exonerado. Sin exoneración estará en unos $56,000. Calculo los aranceles de los cuales yo fui beneficiario y los divido para 5 años. Si me faltan 2 años por pagar, el proporcional de estos 2 años será lo que yo tenga que cancelar para que se me libere y se me permita transferir el dominio de este bien. Y el tercer caso, que es
realmente es lógico y tiene mucho sentido el tercer caso de la norma, que estoy libre de impuestos, libre de cualquier arancel, tributo, etcétera, siempre y cuando la transferencia de dominio se efectúa en favor de organismos, entidades o personas que gozan del mismo beneficio. Si yo tengo un carnet de discapacidad del 100%, puedo transferirle el vehículo o cualquier otra mercancía, puedo transferirle a otra persona u organización que goce de la misma exención. Ejemplo, yo transfiero a mi vecino, que también tiene carnet de discapacidad del 100% y no hay ningún problema. Lo transferimos, no pagamos tributos y ya está. Ustedes me dirán, pero ¿y qué pasa si es que tú tienes el 100% de exoneración y el vecino tiene apenas el 50, el 60% de discapacidad y por ende aplica otro porcentaje de exoneración? Entonces se hace un recálculo, como en el ejemplo del segundo caso, se hace un recálculo de la exención de tributos que tenía yo versus las que tendría él, y se cancela únicamente la diferencia en cuanto a tributos y tomando en cuenta también el factor tiempo. Hacemos por un lado el recálculo de impuestos de la diferencia y por el otro el proporcional de los años faltantes para poder transferir libremente el dominio de mi bien, en este caso del ejemplo de mi vehículo. Pasamos a las operaciones aduaneras. Las principales y las operaciones aduaneras del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador son el cruce de frontera aduanera, la recepción del medio de transporte, la carga y descarga, el depósito temporal y el traslado. Hablemos, pues, estas operaciones aduaneras se rigen bajo el Código Orgánico de la Producción y su respectivo reglamento, también acompañadas de las resoluciones que nos va a dictar el Servicio Nacional de Aduanas para cada una de estas operaciones aduaneras, especificando su uso, su pertinencia y su cumplimiento por parte de nosotros, los contribuyentes, y en especial los operadores aduaneros, que en este caso son mayormente importadores y exportadores. El cruce de frontera aduanera no es otra cosa que el control de ingreso o salida de personas, mercancías o medios de transporte hacia o desde el territorio nacional, y deberá efectuarse únicamente por los lugares en días y horas habilitados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Es así que bajo el servicio, bajo la potestad de control del Servicio Nacional de Aduanas, tenemos que todos cruzar por los pasos fronterizos legalmente habilitados. En el norte tenemos el paso de Rumichaca y el nuevo paso de San Lorenzo. Por el sur, en el oriente, tenemos otro paso habilitado que por el momento no está habilitado. En el sur tenemos el de Huaquidas, también tenemos otro por el lado de Loja, y obviamente los pasos fronterizos que tenemos a nivel marítimo de entrada de control, que son específicamente los puertos donde se puede efectuar el control, y por vía aérea los aeropuertos internacionales habilitados en el Ecuador. En estos puntos de control se hará un control tanto de pasajeros, de personas obviamente, de las mercancías que traen estas personas y en general del medio de transporte, para prevenir cualquier infracción aduanera o cualquier omisión en una declaración de ingreso de mercancías y demás, carga. La recepción del medio de transporte es todo medio o unidad de transporte que será recibido por la autoridad competente que sea delegada y sea nombrada por el Servicio Nacional de Aduanas, y será controlada en zona primaria del punto de ingreso. Aquí se presentará toda la información que se requiera, principalmente las guías de remisión, las órdenes de carga, de descarga, los permisos tanto de tránsito de mercancías como de tránsito del medio de transporte.
porque recordemos que si bien lo que el medio de transporte lleva es una mercancía, cuando se ingresa a un territorio nacional, en este caso, proveniendo de otro territorio nacional, este cruce internacional, tiene que tener una especificidad el medio de transporte. No solo debemos tener control sobre la carga, sino también sobre el medio de transporte. Este medio de transporte ingresará por un régimen especial en el cual se preceptúa que únicamente va a dejar la carga en algún punto y posteriormente el medio de transporte saldrá. Entre los países de la comunidad andina, pues existe el convenio en el que los automotores de carga que se dedican al transporte de mercancías pueden circular con ciertas libertades, pero siempre bajo el control del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador como del resto de los países de la comunidad andina, acá en Sudamérica. Carga y descarga es cuando la mercancía que proviene generalmente pues del exterior, sea por vía aérea, debe estar descrita en el manifiesto de carga. También puede venir pues obviamente por la vía terrestre y vía marítima, que son los principales fuertes de ingreso de mercancías en territorio ecuatoriano. ¿Qué ocurre dentro del procedimiento de la operación aduanera de carga y de descarga? Hay muchas ocasiones en las que es necesario que la carga y descarga no se produzca dentro de los lugares habilitados, ya llámese, por ejemplo, los depósitos temporales, la zona primaria, tanto en frontera como en los aeropuertos, los hangares especiales de descarga, carga y descarga, que están habilitados, como les menciono, en los principales aeropuertos internacionales del Ecuador, Quito, Guayaquil y también la Tacunga para efectos de carga. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y les cuento un caso reciente de una aeronave que estuvo varada en Galápagos. Galápagos pertenece al distrito de Guayaquil, del control del Servicio Nacional de Aduanas, pero la aeronave estaba varada en el aeropuerto, toda vez que no tenía una falla en el motor y no tenían manera de arreglarlo en el hangar. Y obviamente, quienes han viajado a Galápagos, el aeropuerto es sumamente pequeño, de hecho es una pista sin mayor capacidad para tener estacionados aviones, por lo que este avión causaba cierta inseguridad aérea y pues obviamente le estaba causando pérdidas a la aerolínea. Para esto pues la aerolínea tuvo que solicitar al distrito de Guayaquil que la descarga de un nuevo motor para esta aeronave sea realizada en un punto fuera de las áreas habilitadas, es decir, fuera de Guayaquil, fuera de Quito, fuera de la Tacunga para vía aérea, y solicitó al director del distrito Guayas de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduanas, que es el competente para las Islas Galápagos, que se le permita descargar este motor en estas islas. Para esto, el Servicio Nacional de Aduanas tiene que enviar un delegado para que realice el control, la verificación de la descarga de mercancía que va a ocurrir y obviamente tendrá que también ser el responsable de verificar, de receptar y de aceptar la declaración aduanera para que nazca esta obligación tributaria que posteriormente será cancelada y cumplida por el operador en este caso. Esa es básicamente la carga y descarga y su excepción que por fuerza mayor o por la necesidad que tiene el operador aduanero, se puede solicitar un permiso para cargar o descargar en otra área que no es la habitualmente autorizada para este tipo de operaciones. Continuamos con el depósito temporal. El depósito temporal son las mercancías descargadas que
son entregadas por el transportista a las bodegas del depósito temporal, como su nombre le indica, en los casos que establece el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador o el correspondiente operador tanto de aeropuertos como de puertos. ¿Cuál es el ejemplo más claro del depósito temporal? Son en temas de automotores, cuando los automotores llegan a territorio nacional hasta que sean revisados, levantados improntas y sean verificadas su autenticidad, así como su legalidad, y obviamente que cancelen todos los tributos para el ingreso al territorio nacional, permanecerán todo ese tiempo en un depósito temporal. ¿Qué ocurre cuando hay mercancías en un depósito temporal? Pues bien, pueden ingresar a territorio nacional porque han cumplido con todo el régimen aduanero, han cancelado sus tributos, han satisfecho todas sus obligaciones aduaneras adquiridas por el hecho generador que es el ingreso de la mercancía, y también pueden ser devueltas o reimportadas sin que afecte tributariamente o aduaneramente al importador o al operador aduanero. Como vimos en diapositivas anteriores, en el punto 1.11, la reimportación y devolución de mercancías no causan una obligación aduanera, únicamente el pago de tasas por los servicios aduaneros. En este caso, el servicio aduanero que pagarán si es que no pudieron legalizar o no pudieron ingresar, cualquiera que fuese el motivo, a territorio aduanero ecuatoriano, a territorio, a zona secundaria, ya que se puede hacer uso, goce y disfrute de la mercancía, pues se reimporta o se devuelve a origen. Eso es básicamente el depósito temporal. Y el traslado, como última operación aduanera, el traslado consiste en el transporte de las mercancías siempre bajo control aduanero de un punto a otro dentro del territorio aduanero. Por ejemplo, en este caso es importante mencionar que este traslado no significa, en otras palabras, la desaduanización de la mercancía, sino que la mercancía, por efectos de control o para mejor supervisión o para un control de aforo físico, etcétera, la mercancía se traslada de un lugar a otro para precautelar la mercancía o para efectuar un control mucho más efectivo o cualquiera que fuese el motivo del traslado que solicite el operador de aduanero. Un ejemplo, por ejemplo, que pasó hace un par de años en materia aduanera, fue la llegada de unos determinados tipos de peces que eran para el control en una camaronera, control de plagas y demás cosas que tenían como que función de estos peces es limpiar las camaroneras. Los peces llegaron sin la declaración aduanera, llegaron al aeropuerto de Quito. En el aeropuerto de Quito, pues obviamente sin cumplir el tema legal, tienen que realizar un control de aforo y un control de la declaración aduanera. En vista de que no se tenían todos los papeles en regla, los peces tenían que permanecer en el depósito temporal hasta que el importador arregle la situación legal y tributaria. ¿Cuál era el principal problema? Que por directrices de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, había libre tránsito, entre comillas, de determinados mamíferos. Sin mamíferos, animales, peces y demás, en general de animales que podían ser trasladados dentro de la comunidad andina, en teoría, sin mayor control aduanero. Sin embargo, a nivel nacional, cada país tiene que tener un control a efectos zootécnicos para evitar plagas, para evitar ingreso de especies no endémicas, de especies que puedan afectar al ecosistema nacional y demás. Entonces, hasta que regularicen esto,
el operador del transporte, el operador aduanero, tuvo que solicitar el traslado de estos peces hasta su camaronera. ¿Por qué? Porque los peces venían, eh, si mal no recuerdo, venían desde Uruguay o desde Paraguay, alguno de estos dos países llegaban los peces, no hay vuelo directo entre Uruguay y Ecuador, habían pasado ya bastantes horas en estas cajitas en las que venían y había riesgo inminente de que estos peces mueran. Por esto solicitaron el traslado para que los peces sean depositados, obviamente con las respectivas garantías hacia el Servicio Nacional de Aduanas. Los peces fueron depositados y se permitió que todo este trayecto sea escoltado por el Servicio Nacional de Aduanas para saber dónde van a estar los peces a una futura determinación aduanera que haya que hacer en caso de que el operador aduanero no hubiese satisfecho su obligación. Esto como uno de los casos. Hay casos en los que, pues obviamente el traslado se efectúa porque la mercancía es necesaria en Quito y para un mejor control y demás, pues tiene que trasladarse o por situaciones climatológicas, el avión no pudo aterrizar en la ciudad de Quito y aterrizó en Guayaquil, tiene que haber el traslado porque esa mercancía venía directamente para Quito, entonces se pide la autorización del Servicio Nacional de Aduanas. Servicio Nacional de Aduanas envía un delegado para que esté permanentemente vigilante de la mercancía y se la traslada a Quito y en Quito se efectúa absolutamente todo el levantamiento de información y la desaduanización de la mercancía. Ahora bien, pasamos a la declaración aduanera. La declaración aduanera debe ser presentada conforme a lo que establezca el Servicio Nacional de Aduanas. ¿Cuál es el momento oportuno para presentar la declaración aduanera? Pues una vez que llega la mercancía o una vez que nosotros importamos y ya la tenemos en territorio, presentamos la declaración aduanera que es vinculante para su emisor, en este caso para el declarante, es vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que la información que yo ingreso en la declaración aduanera se reputa como válida y causará todos los efectos legales que cualquier omisión de buena fe o con preterintención sea introducida u omitida de informar en esta declaración. Esta declaración aduanera, una vez que es aceptada por el Servicio Nacional de Aduanas, genera la obligación aduanera, es decir, genera el tributo o el arancel que tiene que cancelarse o satisfacerse ante el Servicio Nacional de Aduanas. El despacho es el procedimiento que ejerce el servicio, que activa el Servicio Nacional de Aduanas, en el cual las mercancías se someten tanto al ingresar o al salir del país. Este proceso de despacho se inicia con la presentación de la declaración aduanera y culmina con el levante. El levante de la mercancía es el que finaliza el despacho de la mercancía. El aforo, por su parte, es el acto en el que el Servicio Nacional de Aduanas realiza la determinación tributaria y se realiza mediante, bien sea una verificación electrónica, física o documental del origen, naturaleza, la cantidad, el valor, el peso, la medida y la clasificación arancelaria de la mercancía. El primer control de aforo se realiza de manera electrónica cuando, pues, en la declaración aduanera, ustedes ingresan la información, el Servicio Nacional de Aduanas la recibe, verifica todo lo que ustedes han declarado, ingresa a su sistema y dice, ok, he realizado una validación, una verificación de lo que usted me está declarando, está acorde a los parámetros normales, no hay nada que observarle, puede continuar su camino, ingrese, esto en el caso, por ejemplo,
de cuando llegamos de viaje del extranjero. Ustedes, cada que se llega de un país extranjero, nos hacen llenar un pequeño formulario. Esa es la declaración aduanera del viajero y ustedes ponen qué traen, qué no traen, la entregan y pues si hay algo que pueda parecer sospechoso o por simple efecto aleatorio, pasamos de una verificación electrónica a una verificación física de aforo. ¿Cuál es la verificación física? En el ejemplo del viajero, cuando nos solicitan pasar las maletas por el escáner y una posterior revisión del contenido de nuestras maletas. Y en el caso de mercancías, cuando llegan los embarques, llegan los containers y la información de la declaración aduanera no convence o por su parte ha sido seleccionado ese cargamento por efecto aleatorio y se inicia una verificación visual. Esa es la verificación física. Para la verificación de aforo, es importante que ustedes sepan como parte de su carrera y que a futuro y muy pronto ejercerán el comercio exterior, un control de aforo, como seguramente ya lo saben, tiene que efectuarse con un representante del importador o del contribuyente, un representante del Servicio Nacional de Aduanas y obviamente todo el personal que va a efectuar el control físico del aforo. Si es que no existe una persona representante que pueda visualizar y que pueda presenciar el control de aforo físico, no se podrá realizar bajo ninguna circunstancia. ¿Qué pasa si es que al segundo llamado o al tercer llamado no acude el representante del importador o del operador aduanero? Entonces, pues, se estará dentro de una figura de abandono de mercancía, conforme pueden revisar en la clase anterior que abordamos el tema del abandono de mercancía. Esto en cuanto al aforo. El aforo documental del origen, o en general de la naturaleza, cantidad y demás, es revisar los documentos que deberían acompañar a la declaración aduanera. Estos documentos son por lo general son la declaración aduanera, el comprobante y el respaldo del flete o del transporte y el seguro que se paga por el transporte de esta mercadería. Bajo ningún concepto se puede exigir la póliza de seguro, únicamente que se compruebe que se pagó un seguro por esta mercancía. Ustedes dirán, ¿y para qué le interesa al Servicio Nacional de Aduanas saber cuánto pagué yo de seguro por la mercancía o algo? Porque si es que realmente es la mercancía que nosotros estamos declarando, por el valor que estamos declarando, vamos seguramente a pagar un seguro de riesgo por el valor que nosotros estamos trasladando. Si es que yo soy un importador serio, no me voy a arriesgar a perder en el mar o a perder en un accidente aéreo una mercadería, por ejemplo, valorada en $1.000.000 y únicamente asegurarla por $100.000 y viceversa. Si es que traigo supuestamente en papeles una mercancía de apenas $100.000, no tendría mucho sentido que yo la asegure por 1.000.000 o 2.000.000 de dólares. Esos serían claros indicios de que hay algo que no está bien en mi declaración aduanera y se procederá al control de aforo. La clasificación arancelaria es básicamente la clasificación de las mercancías cumpliendo ciertos requisitos que nos prevé la norma, principalmente el código tributario y el código orgánico de la producción. Esta consulta de clasificación arancelaria es para verificar que mi declaración aduanera está realizada conforme lo que realmente estoy trayendo e ingresando a territorio, asimismo que es apegada a lo que estoy exportando y sacando del territorio. El abandono, como les había mencionado, el abandono puede ser tácito, puede ser definitivo y puede ser también un abandono expreso, conforme habíamos visto en la clase anterior.
El abandono tácito es cuando se opera de pleno derecho, es decir, no se necesita que alguien, en este caso el importador o el contribuyente, eh, declare que abandona la mercancía como en el abandono expreso, sino que de pleno derecho y según las normas se entiende que el importador o el operador aduanero está abandonando la mercancía. ¿Cuáles son los preceptos jurídicos que se manejan para entender que se ha abandonado la mercancía? Pues es la falta de presentación o transmisión de la declaración aduanera dentro del plazo previsto, es decir, ya me ingresa la mercadería y no presento una declaración aduanera, no le informo al Servicio Nacional de Aduanas que tengo tal mercadería, sino que simplemente la ingreso, la dejo en el depósito temporal y omito cualquier tipo de información. Esto, cualquiera que fuese el fin, se entiende como un abandono tácito. ¿Cuál es otra causal para que se determine que existe un abandono tácito? Es la falta de pago de tributos al comercio exterior dentro del término de 20 días contados desde que sean exigibles, excepto cuando se haya concedido facilidades de pago. En la clase anterior revisábamos la exigibilidad de la obligación aduanera. En la operación aduanera, una vez que hemos hecho la declaración, una vez que el Servicio Nacional de Aduanas ha verificado, ha hecho un control de aforo y demás, sea electrónico, físico, documental, acepta mi declaración aduanera, desde ese momento en que me acepta la declaración aduanera, nace el hecho generador. Este hecho generador, una vez que el Servicio Nacional de Aduanas me autoriza el pago del arancel correspondiente por este ingreso de mercancías, desde ese momento se vuelve plenamente exigible, porque el Servicio Nacional de Aduanas me dice, tú ya me declaraste, yo ya te acepté, y como te acepté la declaración que me presentaste, entonces te ordeno que pagues. Desde que te ordeno que pagues, tú tienes el deber de cumplir ese pago. ¿Ok? ¿Qué pasa si en 20 días, desde que me dijo, te acepto y te autorizo a que pagues, yo no pago? Se entiende como un abandono tácito de la mercancía. ¿Por qué? Ya la traje, ya hice todos los papeles y cuando me dicen pague, no pago. Ustedes también dirán, pero ¿y si no tengo el dinero o algo? Tuve un accidente, un problema familiar, me gasté el dinero para desaduanizar. Pues acudo al Servicio Nacional de Aduanas y les solicito que me permitan tener una facilidad de pago. Para la facilidad de pago, cancelo el 20% del tributo y el 80% restante lo cancelaré en cuotas según cómo se acomode mi presupuesto. Lo puedo hacer hasta 3, 6, 9, 12, hasta 24 meses. También existe el abandono tácito cuando se hubiese vencido el plazo de permanencia de la mercancía en los depósitos aduaneros. Es decir, por más de que yo esté realizando el trámite de desaduanización porque algo está mal, no realicé bien la importación, si se me acaba el plazo dentro del depósito aduanero, podrá entenderse como un abandono tácito. Sin embargo, este abandono tácito puede usted como contribuyente, si es que le declaran el abandono tácito, dentro del término de 25 días contados desde que me declaran el abandono tácito, yo puedo corroborar que sí estoy interesado en mi mercancía, que no la abandoné, la justifico y subsano el incumplimiento. Esto es, si es que no he pagado, pago o solicito facilidades de pago, le indico al depósito aduanero que estoy efectuando los trámites de desaduanización y que no se entienda por abandono, o si es que no presenté la declaración, pues presento la declaración aduanera. Estos 25 días son término, esto quiere decir que son días hábiles de lunes a viernes, obviamente sin contar feriados en caso de que existan,
por lo que tendría aproximadamente un mes y una semana para yo poder justificar por qué abandoné tácitamente, entre comillas, la mercancía. El abandono definitivo, por su parte, es cuando el Servicio Nacional de Aduanas declara que ya figuró el abandono tácito y no subsané no subsané el impasse, no subsané mi falta de cumplimiento con mi obligación aduanera. Pasan estos 25 días que me da el artículo 142 del COPSI y el Servicio Nacional de Aduanas dirá, ok, tenías 25 días desde que yo declaré el abandono tácito y operó el abandono tácito, no cumpliste, ahora sí declaro el abandono definitivo y se dispone que toda esa mercancía inicie proceso de subasta pública, adjudicación o destrucción según sea el caso. ¿Qué puede pasar también como parte de un abandono definitivo cuando no existe o existe, mejor dicho, ausencia del declarante o de su delegado a la segunda fecha de fijada por la administración para el control de aforo físico? Era lo que justamente les indicaba hace unos minutos, que para el control de aforo físico es necesario un representante del Servicio Nacional de Aduanas, un representante del declarante o del importador o del operador aduanero en esta operación aduanera, y el personal que va a efectuar el control del aforo. Si es que a la segunda llamada ya no aparece y no da señales de que se permita el control de aforo físico el declarante, el Servicio Nacional de Aduanas dictamina y bajo resolución dirá: esta mercancía se ha abandonado definitivamente, por ende se procede a su destrucción, subasta o adjudicación. Un caso bastante interesante, por ejemplo, dentro de esta ausencia del declarante, ocurrió acá en la ciudad de Quito, en el aeropuerto, en las bodegas de los depósitos del Servicio Nacional de Aduanas. Llegó, por ejemplo, el día lunes, llegó un embarque con 5 cajas que contenían aparentemente discos duros usados de computadora. Llegaron por un precio, bajo un régimen, bajo un aforo, una calificación arancelaria, pagaron sus impuestos. ¿Y qué ocurrió? Que no iban a sacar estos discos duros, no iban a sacar de los depósitos. Pasó una semana y a la semana el mismo importador trae las mismas cajas, declarando que son los mismos discos duros usados, pero esta vez en el control de aforo le hacen un control de aforo electrónico. Entonces, como este importador ya había traído la semana anterior discos duros usados, quedó con el aforo electrónico, únicamente verificaron y dijeron sí, trae discos duros usados y ya está. Una vez que pagan los tributos, los aranceles y todo, cuando el importador se disponía a sacar la mercancía del depósito aduanero, ya para llevarse a sus locales, llega una denuncia anónima y en esta denuncia preceptuaban que este importador en el segundo embarque traía celulares de alta gama y no traía discos duros usados. Ante esta denuncia se hace un control, un nuevo control por parte del Servicio Nacional de Aduanas, se hace un aforo físico y no acude al primer llamado el importador. Segundo llamado, no acude el importador y lo que la denuncia indicaba es que este importador iba a hacer lo que dentro de la aduana conocen como el cambiazo,
que es, en lugar de retirar el embarque de, de los discos duros usados, que fue el primero que no fueron a retirar, iban a sacar el segundo, aduciendo que era el primero. ¿Por qué? Porque llegaron en las mismas cajas, en las mismas cintas de embalaje, con las mismas guías y estaban dispuestos uno al lado del otro dentro del depósito aduanero. Es decir, ¿qué tenían que hacer? Únicamente buscar a alguien en aduana que les colabore para trasladarla una etiqueta al primer embarque, la del primer embarque al segundo, cambiar las etiquetas y sacaban, en lugar de sacar los discos duros que trajeron en un inicio, sacar los celulares de alta gama y de esa forma estar cometiendo un ilícito tributario aduanero y ya no les iba a interesar el control de aforo de la mercancía del segundo embarque, que en realidad era el primero, y se iba a proceder a su destrucción. Todo esto iba a ocurrir si es que no existía la denuncia por parte de un ciudadano externo que pues alertó al Servicio Nacional de Aduanas. Por estas circunstancias y por otros casos más, desde el Código Orgánico de la Producción se preceptúa que cuando no acude al segundo llamado el declarante o el importador, no, no se procede sino a la destrucción, subasta y obviamente la apertura del cargamento para verificar su contenido. En otros casos más, preceptúa el Servicio Nacional de Aduanas mediante el COPSI que existe un abandono definitivo. Por ejemplo, cuando también llegamos de viaje y nos retienen cierta mercancía en el rato del arribo, tenemos, si es que no tenemos ese rato para pagar el impuesto, por ejemplo, me traigo 3 computadoras, 3 celulares, me retienen 2 celulares hasta que yo pague el impuesto. Si es que no pago dentro de 5 días, pues eso se entiende como un abandono definitivo. Estos son los abandonos definitivos, básicamente, y el abandono tácito, cómo operan dentro de las operaciones aduaneras a nivel de derecho tributario aduanero. Ahora bien, el último punto de la clase de hoy es el control aduanero. El control aduanero se realiza un control anterior, un control concurrente y también puede realizarse un control posterior. El control aduanero se aplica al ingreso, a la permanencia, durante el traslado, durante la circulación de las mercancías, también durante el almacenamiento y claro está, durante la salida de mercancías. Es por eso que existe el control anterior, concurrente y posterior. Se ejerce el control aduanero sobre las personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre las personas que entren y salgan del territorio aduanero. Es decir, no se hace el control únicamente de las mercancías, sino también se efectúa un control aduanero hacia las personas como tal. El control aduanero anterior es, como su nombre lo indica, se realiza de manera previa a que, a que la mercancía salga de zona primaria. El control concurrente se realiza, como su nombre lo indica, concurrente mientras está saliendo, esto es cuando se realiza un control de aforo físico más que todo, porque una vez que ya se ha verificado todo, se realiza el control de aforo, se verifica la mercancía y sale del territorio primario. Y el control posterior es el control que se efectúa hasta dentro del plazo de 5 años, contados desde la fecha en que se pagó el tributo al comercio exterior. Es decir, yo puedo haber importado mi vehículo alta gama con mi carnet de discapacidad y es una potestad del Servicio Nacional de Aduanas efectuar el control hasta dentro de los 5 años desde que yo pagué mi tributo.
Es decir, el Servicio Nacional de Aduanas tranquila y plenamente podría efectuar un control a todos los vehículos que ingresaron con dudosa procedencia por el mal uso o falsificación de carnés de discapacidad, entre otras exenciones que han ocurrido a nivel nacional. Si en el ámbito de los automotores existen bastantes vehículos que son clonados de alta gama, es decir, son robados en otros países por ser de alta gama, se los clona y se los ingresa al país como que si fueran vehículos nuevos o importados con papeles falsificados y obviamente pues ingresan a territorio ecuatoriano. Una vez que se recepte la denuncia, el Servicio Nacional de Aduanas puede tranquilamente revisar este tipo de automotores para verificar su procedencia. Por eso, en vehículos de alta gama se incurre a nivel jurídico, se da una asesoría a las personas que compran vehículos de alta gama constantemente, que lo hagan en las casas comerciales y autorizadas por cada una de las respectivas marcas para evitar cualquier fraude y cualquier estafa en torno a estos vehículos. El caso más reciente de control posterior se lo realizó hace un par de días, que salió hasta en las noticias, de tinta para impresora, la cual era falsificada y se hacía pasar por original. Esta tinta, en algunos de los casos, era envasada aquí en territorio y otros era traída desde el extranjero, desde Perú y desde Colombia, como tintas originales, pagando sus impuestos, realizando toda la declaración aduanera, toda la operación aduanera, pero en realidad se trataba de tintas falsas y no de tintas originales. ¿Para qué realizaban todo el tema aduanero? Para poder vender a las grandes distribuidoras, a grandes centros de comercio y expendio de tecnología, para que hacer creer al consumidor que eran tintas originales cuando en realidad eran tintas falsas. Todo esto se realizó en un control posterior, después de que las tintas ya pasaron por aduana, ya se desaduanizaron, ya estaban incluso comercializándose. Eso es básicamente los tres controles que ejerce dentro de la potestad de control el Servicio Nacional de Aduanas. Y la siguiente clase revisaremos el régimen aduanero como tal, revisaremos estas potestades que tiene la aduana, la institucionalidad del Servicio Nacional de Aduanas, territorios aduaneros, zonas aduaneras que ya un poco les he ido introduciendo, los servicios aduaneros como tal, los distintos regímenes aduaneros en el cual pues hay régimen de importación, régimen de internación temporal, entre otros, el proceso de la importación, los tributos generales de esta importación, el transporte, nacionalización, las sedes, que es un tema bastante interesante hoy por hoy, las garantías aduaneras, el reclamo administrativo, acciones judiciales y verificaremos un poco de derecho aduanero internacional. Eso lo abordaremos en las siguientes dos clases y la última clase entraremos a infracciones aduaneras, donde veremos faltas reglamentarias, contravenciones y en la parte penal el delito aduanero. Esa ha sido la clase de hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues bienvenida. Y si no, pues hasta aquí quedaríamos en la clase de hoy. Está claro. Gracias, Carlos. Bueno, Sí, chicos, gracias, buenas noches. hasta aquí quedamos con la clase. Que tengan una buena noche. El video igual lo encontrarán en el campus virtual si necesitan reforzar algún conocimiento. Vamos a ingresar con Gracias. el mismo link para la clase del miércoles. Yo les voy a revisar a ver cómo está este tema del link. Como les mencioné, les cargaré el link directamente. Si es que dando clic no les permite acceder, le copian al link y le ponen en el buscador. En teoría debería funcionar. Si no, yo voy a arreglar el tema este del link. Pero en teoría queda el mismo link.
No se preocupe. Listo, gracias, muy gentil. Ok. Gracias, buenas noches.